Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Vocatio. Como saben, día con día, episodio con episodio, tenemos nuevos invitados que me da muchísimo gusto que poco a poco vamos teniendo más personas que se animan a contar su trayectoria, que se animan a contar cómo fue que llegaron hasta donde están hoy. El día de hoy estoy, como todos los episodios, creo que he escuchado y he visto que digo mucho que estoy muy contento, pero es que de verdad es una sensación muy bonita el que otras personas formen parte de este gran proyecto que sé que va a llegar a muchas personas. El día de hoy está con nosotros Alex Noriega. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y agradecerte que estás aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. No, hombre, el gusto es mío, el gusto es mío. Y Alex, bueno, como te platicaba antes de, de iniciar el contexto de este podcast, queremos saber quién eres, queremos saber qué haces, cómo llegaste a donde estás el día de hoy, para que nuestra audiencia poco a poco vaya tal vez sintiéndose identificado o que diga, ¿sabes qué? Esto que hizo Alex o el camino que hizo Alex es parecido al mío, Ujú. porque lo hemos mencionado en antiguos episodios, no significa que tengan que hacer lo mismo que tú. Claro, Entonces, más que nada es como para tener un punto de apoyo de decir, pues voy por un buen camino o me interesa lo que hace una persona como Alex que se dedica a tal cuestión que ahorita vamos a conocer. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras, Alex, quién eres, qué estudiaste, cómo te diste cuenta que querías estudiar eso y cuestiones por el estilo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con eso, ¿cómo ves? claro que sí, con gusto. Bien, como ya lo dijiste, mi nombre es Alex Noriega López, mi apellido materno, que también tengo mamá, pero se estila mucho utilizar solo el primer apellido. Entonces, ese soy yo. Tengo ya, pues, 52 años de edad, de los cuales he pasado un poquito más de 30 años dentro de la industria automotriz, trabajando para diferentes plantas. Actualmente me desempeño como coordinador de capacitación en la planta Biotech, que es una planta también automotriz. Y bueno, pues ha sido un camino largo, un recorrido bastante largo, pero ha sido muy bueno, ha sido maravilloso, ha sido una escuela, siempre lo digo, ha sido una escuela enorme el poder tener la oportunidad de desempeñarme en la industria automotriz. Es un negocio que me apasiona, que me gusta, con mucha presión, ciertamente, con muchos requisitos por cumplir. Sin embargo, genera también muchas satisfacciones y mucho crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Entonces, bueno, es donde actualmente me encuentro de esta, pues, ya larga trayectoria, ¿no? Más, poquito más de 30 años dentro de la industria. No inicié en recursos humanos, ciertamente. Inicié como en áreas de calidad, de ingeniería, algunas diferentes, pero ya propiamente en recursos humanos dentro de capacitación, pues sí, ya tengo, pues, que será poquito más de 20 años trabajando dentro de recursos humanos. Órale, ya bastante trayectoria trabajando ahí con personas. ¿Me puedes por favor repetir lo que estudiaste? Ah, claro, lo omití. Mi carrera es licenciado en Administración de Recursos Humanos. Ok, licenciado en Administración de Recursos Humanos, perfecto. Y Alex, te quiero preguntar, ¿cómo te diste cuenta como que tú querías estudiar esa carrera o qué te interesó de, ¿sabes qué? Me gusta trabajar con gente, me gusta toda la cuestión de la administración, de recursos humanos. Esto es para mí. ¿Cómo te fuiste dando cuenta ya yéndonos a tu etapa de la preparatoria? De acuerdo. No, sinceramente, voy a ser muy, muy honesto. Mis raíces, de las que estoy muy orgulloso, son muy humildes. Yo realmente no tuve oportunidad de cursar la preparatoria, sino hasta ya bastante avanzada la edad. Entonces, la realidad es que yo llegué a la industria automotriz con 21 años de edad y solo con la secundaria. Fue mi primer contacto con la industria automotriz, la primera planta en la que ingresé y fui contratado como operador. Así inicié en el área de calidad. Sin embargo, lo que sí tengo muy presente y en su momento se lo reconocí a la persona que me inspiró en mucho a esto. Recuerdo muy bien que llegué a la sala de capacitación el primer día de la inducción en esa planta en la que me contrataron por primera vez. Y yo pues nervioso, no sabía, no conocía nada del rubro, jamás había trabajado en este tipo de ramo. Entonces, pues me sentaba en el rincón de la sala, atrás de un grandote si se podía,
donde nadie me viera para que no me preguntaran, yo nervioso, sudando, pero hubo algo que me marcó y es que por la puerta de la sala entró el instructor, se llama José Luis Martínez Álvarez, un muy buen amigo hasta la fecha, y empezó a hacer su trabajo. Y desde mi rincón y mi miedo, no sé, yo lo vi y supe en ese momento que yo quería hacer ese trabajo. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, me gusta lo que hace, me gusta el pararse enfrente, el compartir con grupos, el escuchar, el generar dinámicas, el compartir conocimientos. Todo el trabajo que hizo durante 5 días que duró este proceso fue lo que a mí me generó ese Te interés motivó. por la capacitación. Así Órale, qué es. padre. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, allá, ya que tú me dices que ahí esa persona te inspiró, o después como que te fuiste acercando a él para preguntarle consejos, cuestiones así por el estilo, o cómo fuiste llevando esa trayectoria. Bien, la realidad es que no. Al final yo fui contratado como operador y terminando la inducción, pues fui asignado a mi área y ya el contacto con esta persona, pues realmente era casi nulo. No le veía porque pues su trabajo era estar todos los días recibiendo gente. Entonces, ¿qué es lo que fue ocurriendo? Bueno, a través del tiempo, yo traté de dar mi mejor esfuerzo y fue dando frutos, logré ir escalando posiciones a nivel operativo, que ahí pues tiene ciertas categorías dentro de la posición. Fui escalando hasta llegar a ser responsable, estaba como le llamaban jefe de grupo en ese tiempo, o técnico, del área de calidad, es decir, yo inicié como operador en calidad, pero luego terminé siendo el jefe de grupo del grupo de calidad. Bueno, uno de ellos, porque había uno en cada turno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues habiendo asumido esta nueva responsabilidad, ya me correspondía a mí dirigir juntas con el equipo, presentar algunos reportes y me di cuenta que me gustaba, tal vez pueda sonar un poquito mal, pero ese tipo de protagonismo un poquito, de estar al frente, de compartir, de ese nervio que sientes de pronto estar frente a gente, presentar, que te pueden cuestionar y demás. Pero ¿sabes cómo ocurre esto al final? En cierto momento hubo un diplomado, dentro de la planta en la que estaba, un diplomado para jefes de grupo. Dentro de ese diplomado vimos varios temas. Uno de ellos era el de formación de instructores. Entonces, ese lo dirigió la supervisora de capacitación en ese tiempo, de esa planta. Así que cuando fue el turno de tomar ese curso dentro del diplomado, una de las dinámicas del curso, lógicamente, era pasar a exponer y pues que nos dieran nuestros puntos débiles y fuertes. Entonces, paso yo, Esa expongo. parte difícil en donde te van a decir cuáles son los errores, ¿verdad? Claro, que aunque lo dices muy bien, y hay que estar muy abierto, muy receptivo y pues ser muy maduro, ¿no? Para aceptar que no es algo personal, sino profesional, que te va a ayudar a crecer, a llegar a una meta, de alguna manera. Claro. Entonces, bueno, yo estaba dentro del área de calidad a nivel de piso de producción, sin embargo, ocurre este curso, ella ve mi desempeño que yo asumo, pues le agradó, y a la semana de que tomé este curso, obviamente la implementación pues me fue bien en sus comentarios, como a la semana de haber tomado este curso, ella pues me contactó para hacerme saber que tenía una vacante en capacitación y que le interesaría que yo me integrara a su equipo. Así que ella fue la que me dio la oportunidad, aun cuando en ese momento yo solo contaba todavía con la secundaria, no tenía una preparatoria ni siquiera. Ok. Entonces, aún así ella me dio la oportunidad, que es otra persona a la que le agradezco mucho y le agradeceré eternamente porque de alguna manera fue la primera persona que me tendió la mano, que confió en mí, que creyó en mí para estar ahora en el camino que estoy. Perfecto. Entonces, o sea, que empezando como operario, me gustaría que me platicaras un poquito cómo era ese día a día como operario y cómo poco a poco fuiste, bueno, comentaste que poco a poco fuiste creciendo hasta llegar a encargado, ¿verdad? ¿Cómo Así fue es. ese cambio? O sea, por ejemplo, al principio empecé de tal hora a tal hora, hacía estas actividades y luego ya que me cambiaron, me subieron un poquito de puesto, las actividades fueron cambiando. Todas esas cuestiones me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. Con gusto. Mira, yo venía de trabajos un tanto más informales. Desde, como te comentaba, mis orígenes son bastante humildes. Desde niño yo trabajaba en las calles, vendía periódicos, vendía paletas, vendía chicharrones, había que apoyar la economía familiar.
Solo mi padre era el que aportaba económicamente a la casa, mi madre pues siempre fue ama de casa, una familia de 6 hermanos. Entonces todos empezaron a trabajar pequeños. Entonces a esto lo comento porque estaba yo habituado a trabajos más libres, donde no había un horario propiamente, no estabas encerrado por como algunas podrían decir. La calle era tu entorno para el trabajo. Entonces, cuando llego a esta empresa, que por primera vez pues es llegar ya a un turno, a un punto, a un puesto específico, te soy muy honesto. El primer día que estuve trabajando, estaba yo en la mera esquina del edificio, en esa línea, entonces de ahí tenía yo perfectamente, podía visualizar el reloj. Te juro que fue un día eterno. Veía yo el reloj avanzar tan lento. ¿Por qué? Era porque yo no sabía, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Era un mundo nuevo para mí. Y aunque había una persona entrenándome, era algo desconocido. Me sentía yo impotente, o sea, incapaz. Sentía que no podía aportar mucho, que no sabía ni de lo que me estaban hablando. El primer día fue eterno. Después de eso, aún así dije, bueno, al día siguiente vamos, no hay problema, hay que ir. Y así empecé a aplicarme más, a encontrarle el gusto a ese trabajo. Los turnos, pues, era una empresa de maquila, era una planta arnesera, que ahorita ya no existe esa planta como tal, está otra planta ocupando ese edificio, esas instalaciones. Eh, y una planta arnesera, entonces, el arnés que es todo el cableado eléctrico del automóvil, todo el cableado del automóvil, que es el que transmite pues, la energía eléctrica, señales y demás a lo largo del vehículo. Es lo que se hacía ahí. Entonces, eh, pues empecé a encontrarle el gusto del trabajo como inspector de calidad, que esa era mi función. Eh, a entender un poquito más los planos. En la secundaria había llevado la materia justamente de dibujo industrial, entonces estaba pues, un poquito relacionado con los planos de productos, así que lo fui viendo, me agradó. Y pues empecé a ser constante. Los turnos a veces eran de 6 a 6, eran eternos también, pero yo me la pasaba bien, empecé a hacer amistades, amigos, grandes afectos, que hasta la fecha, después de esos años que ya esta planta cerró, mantenemos ahora con esta facilidad de redes sociales y los grupos, mantenemos contacto. Hicimos una amistad muy grande realmente dentro de esa planta y eso me ayudó también como a permanecer, ¿sabes? A tener una motivación más para seguir. No era solo ir al trabajo, era ir a ver amigos, gente a la que apreciaba, que iban recorriendo el camino junto conmigo, ¿no? Y así fue. A nosotros se nos evaluaba cada cierto tiempo, cada año, para darnos la categoría. Solo había que pues, estar ahí y hacer bien tu trabajo. Para mí no era algo complejo. No era una persona faltista, era muy constante. Me gustaba tener mi salario íntegro, aunque todo pues era prácticamente para apoyar la economía familiar todavía. Era hijo de familia, no estaba yo casado, no tenía familia, entonces todo era para contribuir a la economía familiar. Y pues este camino me tomó 3, casi 4 años llegar desde el operador de la categoría inicial a encargado, a jefe de grupo del área de calidad. Me tomó 4 años. Eran 3 categorías y una más, un año más para como a prueba, ¿no? Vieron seguramente también algunas, ¿qué te diría? Características en mí que pensaron que eran adecuadas para desempeñar un puesto como encargado. Y así es como llego a ser encargado del área de calidad, a ser, digamos, pues el jefe de mis compañeros, ¿no? Claro, y creo que cuando ya llegas a cierto punto como encargado, creo que las responsabilidades van cambiando. O sea, como que ya tú tienes que tomar un papel de, ok, soy encargado, tiene que salir este trabajo, este producto. En ese decías maquila, ¿verdad? Que eran cuestiones de maquila, que pues tienen que Así salir, es. y más cuando son industrias automotrices. Y ayer creo que decía, escuché por ahí que decían que un error en una planta pues puede producir pérdidas increíbles. Entonces esas cuestiones pues van cambiando y tu perspectiva poco a poco va generándose de una forma diferente. Yo creo que el recorrer todo este camino para mí personalmente es necesario si queremos llegar a un puesto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora tú, teniendo el conocimiento de toda la cadena, en este caso de producción, de maquila, etcétera, pues ya lo conoces, ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo es el pan de cada día. Entonces, creo yo que a veces es importante iniciar conociendo todo el proceso si queremos nosotros llegar hasta ese punto. No sé tú qué opinas, Alex.
No, coincido totalmente contigo, es totalmente acertado lo que dices. Es una gran ventaja el poder llegar como encargado de un área habiendo recorrido ese camino, habiendo empezado desde abajo. Para mí eso fue muy valioso porque fue en mucho lo que me formó como empleado, lo que me dio ciertos conocimientos del proceso, como bien dices, de las líneas, de los sistemas, y pues tienes esa oportunidad, ¿no? Que la tenemos todos, la realidad es que, te soy honesto, algunas veces la salida era a las 3:30 de la tarde, algunas veces llegaba mi supervisor 5 minutos antes de la salida y me decía, Alex, necesitamos que te quedes tiempo extra. Mi respuesta siempre era sí. Había gente que decía, no, me tengo que ir, tengo compromiso, no me puedo quedar. Y eso, quieras o no, también va marcando diferencia, ¿no? La disponibilidad que una vez muestra para querer conocer un poquito más, para dar ese extra, ¿no? Decía, creo que me parece que citando a Alex Day, uno de los, en mis tiempos de juventud, era uno de los conferencistas más exitosos, ¿verdad? Él decía, todos los días haz tu trabajo y no solo tu trabajo, da un poco más. Y mañana es tu trabajo y no solo tu trabajo, da un poco más. Pero al final de la jornada, lo que te lleva a crecer no es lo que haces todos los días, sino ese extra, porque es lo que te distingue a veces del resto de las personas. Yo creo que todos queremos crecer, desarrollarnos, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer el sacrificio, el esfuerzo que requiere sobresalir de pronto, ¿no? Entonces, sí tuve esa oportunidad, insisto, hubo mucha gente que me tendió la mano, que creyó en mí, que me dio la confianza, el voto de confianza. Traté siempre de corresponder adecuadamente y tienes toda la razón. Es una gran ventaja, de verdad, el tener ese recorrido, empezar desde abajo, desde cero, y porque tienes todas las bases, las adquieres todas las bases, y eso te sirve después, en el futuro, ya cuando diriges un área, cuando estás responsable de un área, a entender claramente cómo las cosas funcionan o debieran funcionar y ser. Y ya después, Alex, que estás ya como encargado de esta área, ves a esta persona que dice, va, bueno, van a exponer, van a tener esa presentación. Después de eso, ¿qué sucedió? Ok, ¿qué sucede? Bueno, yo estaba obviamente pues encargado del área de calidad todavía, de los inspectores de calidad de un área de producción. Entonces, fíjate que además ocurrió algo que también quisiera compartir, como una manera extra, un poquito extra en este sentido. Adelante, Va adelante. dentro de este proceso que ocurrió. ¿Qué ocurre? Bueno, se genera la vacante, ya los supervisores, los jefes, pues hablan entre ellos sobre, oye, mira, me interesa esta persona, ¿cuándo me lo podrías soltar ya para que se integre a mi área? Decía la supervisora de capacitación. Y pues mi supervisor también en ese momento en calidad, que es otra cosa muy importante, que a veces tu jefe también te permita crecer, te suelte, porque yo me he topado de verdad casos en los que hay gente con mucho potencial, pero no les permiten crecer, los tienen un poquito más encerrados a veces, tienen el temor de perder a un muy buen empleado en un área y por ello a veces los cortan un poquito el crecimiento. Yo tuve la fortuna también de tener como jefes míos a personas muy conscientes y que siempre apoyaron eso. Entonces, cuando llegan a hablar con mi jefe, le dicen, ¿sabes qué? Me interesa Alex Noriega para el área de capacitación, vimos esto, así y así. Él simplemente me dijo, claro, nada más dame, no sé, un par de semanas en lo que vemos pendientes, cerramos, buscamos eh, quién cubra ahora pues el puesto de Alex y adelante, ¿no? Y lo característico que te quiero compartir y con tu audiencia es que cuando yo llegué como responsable de esa área, no para de ocurrir esto. Mira, es muy común que cuando tú llegas responsable de un área en la que no creciste desde cero, porque eso ocurrió conmigo de pronto, la gente tiene cierta resistencia a reconocerte como su jefe, porque dicen, ¿cómo van a ser mi jefe alguien que sabe menos que yo? Porque yo no me formé en esa área. Yo era el jefe del área de calidad, pero del área, digamos, de arneses, y el área donde fui a parar era un área de preparación de cable, era otro proceso muy distinto. Entonces tuve mucho rechazo inicial del grupo, del grupo de calidad, cuando llegué a hacerme cargo de ese grupo. Con el tiempo me los fui ganando de una u otra manera y para el día que yo fui transferido al área de capacitación, créeme que no lo olvido también, eso es algo muy bonito. Me hicieron una despedida muy emotiva. eh,
Es decir, el mismo grupo que al inicio no me aceptaba, al final no quería que me fuera. No, claro, hay cosas que la convivencia te va dando, hay cosas que por naturaleza desarrollas los afectos, insisto, las horas tan largas, las jornadas 12, 14 horas juntos, vas desarrollando esos afectos. Sin embargo, fue para mí de alguna manera un triunfo personal el lograr que ese grupo de personas, ese equipo que al principio no me aceptaba, al final pues se sintiera un tanto triste de que me fuera de con ellos, ¿no? Fue algo muy bonito también que fue pues para mí como un logro dentro de ello. Así que me sueltan al área, ya llego a capacitación, aún con solo la secundaria, y ahí fue donde tuve que decir, bueno, a veces en un grupo de capacitación voy a tener gente más preparada que yo, hablando de la escuela, ¿no? Hablando de la formación escolar. Y es donde Claro, pues ya claro. empiezo a cursar la parte de la preparatoria abierta y después la carrera. Ok, ok. Entonces tuviste ahí la oportunidad por parte de la empresa de poder hacer ahí una prepa abierta. ¿Tú qué opinas? Y que yo quiero preguntarte, bueno, que en base a tu experiencia, cuando una empresa te ofrece o les ofrece a su comunidad la oportunidad de poder estudiar, que tengan ahí la chance de completar su carrera, yo creo que a algunas personas, no todos, piensan que eso no es importante. Ujú. Y estoy totalmente de acuerdo en el tema de que, bueno, yo todo lo que lo he aprendido aquí, porque tenemos que saber que la empresa o el trabajo es una escuela del día a día y la escuela... Ay, se salieron ahí unos corazoncillos, no sé qué onda. Ah, y, sí, y los vi. la escuela teórica o la universidad, pues te da todas las bases, todos los fundamentos. Y dice gente, no, pues yo no me identifico, no me gusta estudiar. ¿Tú qué opinas de estas cuestiones? De unir lo que es un estudio con lo que es el conocimiento de una cuestión práctica. Fíjate, es muy importante ese punto también que tocas, Milo, porque la industria, como ya te mencionaba al inicio de esta plática, la industria para mí es una escuela laboral enorme, aprendes muchísimo, te desarrolla muchísimas habilidades, tanto en el día a día como con los cursos que se compran externos y demás. Complementar esa formación laboral con una formación académica dentro de la industria, para mí, y pues, ¿qué te puedo decir? Como el responsable del área de capacitación durante muchos años, por supuesto que es algo que para mí es de suma relevancia y sinceramente no todas las empresas le invierten a esta parte. Y te voy a decir el por qué desde mi experiencia. ¿Qué sucede? Y es lo que yo le he dicho algunas veces a los administradores cuando quieren implementar programas de formación de ese tipo, ¿no? De implementar preparatoria abierta, implementar carreras en línea en la industria, dentro de la industria que se lo facilite la empresa. ¿Cuál es el temor de la empresa? Que yo te pague la carrera o la preparatoria y al término tú te me vayas. Claro, sí. Entonces, lo que yo siempre les digo es, ok, es que si vas a implementar un programa de formación académica, debe ir a la par con un programa de desarrollo, porque de lo contrario, estás formando gente, estás haciendo que la gente se supere en cuanto al grado escolar, en cuanto a estudios, pero no le estás dando oportunidades de crecimiento laboral, es decir, vas a seguirlo teniendo en la misma posición. Obviamente la persona, al aumentar su nivel académico, buscará una mejor oportunidad. Entonces, para mí es importantísimo que existan, pero además deben ir de la mano con planes de carrera, con planes de vida y carrera dentro de la industria, porque si no, para mí estamos quedándonos a la mitad del camino. La mitad es solamente darles el estudio, la otra mitad que la industria que implementa estos programas debiera abrir es el plan de vida y carrera, es decir, qué sigue para ti una vez que concluyes tus estudios que yo te estoy dando a finalizar. Mientras no exista esa contraparte, claro que va a estar el riesgo latente de que la persona al verse con un grado académico mayor y no ver una oportunidad de mejora en su actual empresa, busque una oportunidad por fuera. Entonces sería por parte de las empresas y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, el poderte ofrecer a ti una carrera profesional dentro también de la empresa, en una carrera donde tú puedas crecer. Porque bueno, aquí en este podcast yo creo que lo que buscamos es motivar a las personas o a los profesionistas a que busquen lo que en verdad les apasiona.
Entonces, creo que todas estas son herramientas que pueden llegar a darte ese punto o ese puesto o ese trabajo que te puede dar a ti ese placer de, ¿sabes qué? Me gusta lo que hago, encontré mi vocación y en este caso lo decimos como encontré mi vocatio. Entonces Ujú. estoy sumamente de acuerdo contigo. Volviendo al tema ya más hacia ti, Alex, ya después de que Sí, haces tu prepa abierta, ¿cómo sigue la cuestión de elegir qué carrera estudiar? excelente. Bien, al integrarme al área de capacitación, lo lógico era cursar recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ya el área misma te iba a dar en mucho la formación laboral que se iba a complementar con la formación académica. Entonces, eso era lo lógico. Te voy a ser también muy honesto en este sentido. Por supuesto que la capacitación, y creo que dijiste una palabra también clave importantísima, la pasión de tu trabajo. Es decir, el que realmente te guste lo que haces, que lo disfrutes. Son frases trilladas si quieres, pero pues, ¿qué te dicen? Si te dedicas a lo que te apasiona, jamás vas a trabajar en la vida. Y créeme que yo lo compruebo. Vengo, cumplo una jornada, pero créeme que el tiempo se me va rapidísimo porque son cosas que me apasiona realmente hacer. El poder compartir con grupos, con personas, el escucharles, el proporcionarles algo, que sea siempre mutuo este proceso, es algo que a mí me apasiona muchísimo, me gusta, lo disfruto. Entonces, sinceramente, otra de las grandes pasiones que tengo es la comunicación. Cuando se llegó el momento de elegir la carrera, sí pensé en su momento irme por el lado de la comunicación. Sin embargo, también luego me puse en ese momento, bueno, tenía yo una pareja, tenía una hija que tenía poco de haber nacido, entonces tuve que pensar, digamos, más fríamente eh, y, y decidir por dónde me iba a ir en cuanto a la carrera. ¿Por qué? Porque yo tal vez erróneamente asumí que el irme por comunicación, mi campo de aplicación iba a ser menor o que no iba a haber mucha oportunidad de desarrollarme o crecer al nivel que necesitaba y que quería hacer por mi familia y por mí. Entonces sentí que el campo de la comunicación puede estar un poquito más limitado que el campo de recursos humanos, especialmente dentro de la industria. Entonces, cuando ya termino la preparatoria, que fue al final, también por cierto, entré a un sistema abierto que fue muy inconstante, se interrumpió N veces y terminé por hacerla, ¿sabes cómo? Por el Ceneval. Fui a presentar mi examen por el Ceneval, para quien no esté relacionado con esto, en este esquema, tú pagas el examen, te dan una guía de estudio, presentas un solo examen dividido en dos etapas en un mismo día y si lo apruebas te dan tu certificado de preparatoria. Sin embargo, pues son 180 reactivos y una segunda parte donde tienes que mostrar pues habilidad de lectura, de comprensión y de argumentación. Entonces, no está sencillo. eh, no toda la gente que lo presenta la prueba. Y así fue como completé la preparatoria. Con el tiempo, por cierto, y esto lo comparto también para tu audiencia, porque pues ahorita hay muchos sistemas así, sí ofrecen esa ventaja de darte un examen único y un certificado. Pero ¿qué pasa? Cuando quieres seguir tu camino hacia la carrera, ves la desventaja que esto implica, porque realmente llegas a la carrera desencanchado de las aulas, del sistema escolarizado, y muy seguramente los que no vamos por este sistema es porque ya pasamos la edad en la que debimos cursar ciertos estudios. Entonces, yo llegué a la carrera, ¿qué te digo? 4, 5, 6, 7 años después de haber pisado por última vez un aula, entonces estaba me sentí totalmente fuera y los maestros en la universidad pues asumían que tú venías llegando a la preparatoria y que traías frescos los conocimientos, lo cual no te lo da un sistema abierto directamente, ni mucho menos un sistema único como el Ceneval, aunque insisto, ofrece esta gran ventaja. La desventaja que yo veo, entre comillas, puede ser, es esa, ¿no? Que al querer continuar tu camino profesional y la carrera, pues no traes tan frescos ni tan fuertes los conocimientos que requieres para continuar estudiando. Sin embargo, bueno, eh, la empresa al inicio, lo que fue la preparatoria abierta, pues yo lo tenía que hacer fines de semana, el asesor sí iba a la planta, pero eran tiempos reducidos. Y bueno, pues finalmente terminé por hacerlo por el Ceneval. Cuando ya entro a la carrera, pues bueno, cuando decido
la parte de la carrera, es porque ya tenía yo una formación considerable en recursos humanos. Es decir, mi carrera la inicié a los 32 años. Te juro que entraba yo al salón de clases y algunos compañeros alumnos pensaban que era el profesor. Ahí te Por la edad. echaban el cotorreo, te decían, ah, ya llegó el Sí, sí, profe. sí. Como, no Así sé si es. has visto esos videos de chavos que ahorita que está muy de moda la cuestión del TikTok, que a veces se hacen trending algunas cosas. Me Ujú, tocó ujú. una vez que un chavo llegó, tenía pues la voz muy grave, así como gravísima, gravísima. Llega y dice, buenas tardes queridos alumnos, y empieza a escribir su nombre y todos, así como que, ah, el maestro, todos se sentaron y luego ya él de repente por ahí va y se sienta y dice, yo no soy el maestro. Entonces, a veces, y aparte a veces la raza también es un poco pesada y no sé si preguntándote, no sé si te molestaban o te echaban carro de que, ah, el más grande, cuestiones así por el estilo o no. Fíjate que es importante también eso, digo, de verdad, haces muy, muy buenas preguntas, muy interesantes, porque son cosas que cuando tú decides hacer a cierto tiempo, claro que te enfrentas a todo. Habrá gente que te lo reconozca, habrá gente que te lo critique, como en todo, ¿no? Creo yo, pues suele haber más de dos caras en una moneda. Entonces, en una situación así, entonces, en el grupo propiamente de recursos humanos donde yo estuve, yo lo cursé en la Universidad Autónoma del Noreste, el campus Saltillo, ahí cursé la carrera. Fíjate que éramos un grupo muy reducido, éramos yo creo que a lo mucho 10 personas nada más, para el grupo que yo me inscribí y con el que cursé toda la carrera. Entonces, realmente, si hubo burlas o no, tal vez ocurrieron en mis espaldas. Realmente así frente a frente nunca fue algo tan propio porque de alguna manera también la edad a lo mejor imponía un poquito de respeto, no, no lo sé si era por ese Claro, lado. claro, sin poner respeto. Entonces tal vez imponía un poquito y aparte pues mi cara tan amigable, como notarás, yo creo que tampoco les daba la confianza para echarme carrilla y cosas por el estilo. Pero sí una relación, nunca tuve un desaguisado con ellos, alguna situación compleja. Realmente, pues éramos poquitos. Lo que sí ocurría es que yo era muy matadito. Mira, cuando yo hice la carrera, déjame te comento esto, me becó la empresa en la que estaba, ¿ok? Empresa en la cual duré 21 años. 21 años. De los 30 y tantos que llevo en la industria, 21 los pasé en una misma empresa. Esa empresa fue la que me dio la oportunidad de ser supervisor de capacitación, de pasar de técnico a supervisor y darme otras responsabilidades. Entonces, ellos me becaron la carrera. Así que cuando yo me inscribo a la universidad, pues a mí no me costó nada. Aún así, yo con los otros compañeros que por estar becados bajaban, es decir, como no estaba costando a ellos, sino a la empresa en la que estaban, no se esforzaban, no se esforzaban. Y yo al menos siempre fui muy matadito. Y pues, yo creo que por eso sí les caía mal a mis compañeros. Sí me lo iban a decir a veces, de que ya sabes la típica, no llegó el maestro, vámonos todos. Y yo me quedaba. Y entonces tenían que quedar los demás. Eso sí les molestaba de pronto porque querían que yo, hey, no, que vámonos a tomar, y vamos a la fiesta, y vamos al antro. Y pues ya ellos jóvenes, ¿no? Yo ya una edad mayor, ya con familia, con esposa, con hija, yo no pensaba en eso. Así que yo era muy matadito, yo estaba siempre al pie del cañón y eso me sirvió porque en 2009, a los 2 años de cursar la carrera y faltándome dos por cursar, nos quitan la beca porque entró la época de la recesión por la crisis en Estados Unidos y nos quitan la beca. Y yo no tenía dinero, yo ganaba, me quedaban libres 400 pesos a la semana y estaba pagando casa y tenía a mi hija pequeña, mi esposa siempre trabajaba, pero pues asumía muchos gastos y demás. Y entonces, pues pagar la carrera yo no, nunca fue una opción. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso fue donde me sirvió el ser tan matadito, porque cuando nos retira la beca de la empresa y yo al no tener medios para continuar, hablo con mi coordinador de carrera y me dice, ¿sabes qué, Alex? Por el promedio que llevas, tú puedes tener la beca de excelencia. Así que los otros 4 semestres de la carrera fui becado por promedio, entonces nunca pagué un centavo en la universidad. Oh, te felicito mucho, Alex. La verdad Te agradezco. que qué bonito escuchar estas cuestiones en donde también las mismas escuelas ofrecen esta oportunidad. Yo, hace los primeros capítulos, creo que platicamos ahí con un coordinador de carrera y él decía que la deserción escolar ahorita está muy fuerte. Entonces,
creo que ese tipo de coordinador, ese tipo de instituciones que sí las hay, donde lo que intentan hacer es que no te vayas, que continúes estudiando, pues sí marca mucho en la cuestión de que esta institución me ayudó a llegar a donde estoy y también es por parte de uno. Y entonces yo te Claro. felicito bastante, Alex. No conocía esta historia que nos estás platicando el día de hoy, porque bueno, tenemos el gusto de conocernos por cuestiones laborales, pero no en esta parte en donde puedo charlar contigo y saber quién eres, qué haces y toda esta cuestión. Entonces, de verdad te felicito bastante por toda esta cuestión. No, muchas gracias. Y fíjate que ya al llegar a la industria, sí te lo dicen, ¿no? Eso es algo también una frase también muy recurrente, sobre todo en la actualidad. Y yo como responsable de capacitación estoy de acuerdo en cierto grado, ¿no? El que tengas una calificación de excelencia en una carrera, en una cuestión académica, no necesariamente te hace un empleado estrella en la industria. A veces son cosas diferentes, ¿no? Podemos ser muy buenos estudiantes y muy malos empleados y viceversa. Entonces, sí tengo el orgullo de haber tenido, incluso, te lo digo sinceramente, desprendido de cualquier cuestión de ego y presunción, pero en mi generación también salí con una mención honorífica por ser el alumno con mayor promedio que finalicé la carrera. Pero otra vez, yo lo mantenía, te soy honesto, yo lo mantenía. Mi mayor interés de mantener el promedio era porque no tenía dinero para pagar la carrera. Entonces, si mi promedio bajaba, yo perdía la beca. Así que ahí estaba la motivación implícita, ¿no? Claro, Directa, claro. directa. Y bueno, perdón, porque tal vez no fui muy puntual en ello, pero eh, te decía, lo que me llevó a elegir la carrera finalmente es que laboralmente ya estaba yo, digamos, encaminado por el lado de recursos humanos. Entonces, lo lógico era recursos humanos. Sin embargo, es una carrera que también me dio mucho, me formó mucho. eh, Me gustó mucho cursar la carrera, la disfruté realmente. Una que otra materia la sufrí, pero en general la disfruté mucho. Y la realidad es que también como yo ya vivía en el mundo laboral, te digo que yo empecé la carrera a los 32 años, ya llevaba más de 10 años en la industria. Entonces, cuando yo llego a la carrera, también me fue sencillo relativamente obtener buenas notas. ¿Por qué? Pues porque lo que los maestros explicaban, yo ya lo hacía o ya lo veía, me explico. Era algo que yo ya vivía. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía una vida laboral activa. Así que cuando ellos me hablaban de una DNC, me hablaban de una cuestión de una huelga, me hablaban de la ley federal del trabajo, me hablaban de artículos, me hablaban de cualquier materia, yo ya lo relacionaba muy fácilmente con la vida laboral porque ya traía esa experiencia. Entonces, eso también me ayudó, siendo muy honesto, no es que sea tal vez demasiado inteligente, es que ya traía ese bagaje, ¿no? Cuando llegué a la carrera. Y eso me ayudó, pues, a tener buenas notas. Claro, y creo que es una cuestión muy padre el poder juntar lo que es el conocimiento escolar con el conocimiento práctico. Por eso la importancia que en mi caso, cuando tuve la oportunidad de estar frente a una coordinación de prácticas profesionales, yo le decía a los chavos, es que busquen prácticas que tengan relación con su carrera. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir tú. Juntas todo lo práctico con lo teórico y se hace un complemento muy grande y muy fuerte. Entonces, a todas las personas, a los jóvenes que están buscando ahorita prácticas que nos puedan llegar a escuchar, busquen la oportunidad de tener prácticas profesionales en algo que tenga que ver con su carrera para que puedan complementar esta experiencia, este conocimiento práctico. Lo teórico lo tienes en la universidad, pero lo hemos escuchado en varios episodios que hemos tenido aquí. La universidad no nos da todos los recursos que necesitamos, sino el trabajo nos complementa esos recursos que nos hacían falta. Claro, la aplicación práctica de lo aprendido en aula es importantísima. Y fíjate que en ese sentido, creo que si me permite tocar un punto muy rápido, ignoro ciertamente a qué nivel. Mi hija actualmente está cursando recientemente la universidad y me llamó mucho la atención que en días pasados ella estuvo buscando prácticas profesionales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues finalmente sí, buscó por aquí, por allá, logró acomodarse, es su primera experiencia en industria, pero lo que me llamó mucho la atención es que al parecer en su escuela ya no son exigibles las prácticas profesionales. Entonces, antes era como que tienes que cumplir ciertas horas. Ahorita pareciera que ya es una opción y algunos, ojalá que no lo echen en saco roto, que escuchen justamente lo que acabas de mencionar, porque esa parte, si bien ya no es exigida por la escuela, va a ser exigida por la vida.
es necesaria, es parte de formar tu experiencia. Y si hay gente que al ver que ya no les exigen esa formación, eh, prefieren saltarla, la van a necesitar cuando inicien su vida laboral. Entonces es importantísimo. Claro, claro, sin duda. Y la cuestión, Alex, que me gustaría preguntarte después de esta gran historia que nos cuentas, es cómo es tu día a día. Ya que terminas tu carrera, ya que estás en la empresa y que ya llevabas una historia atrás, ¿cómo es tu pan de cada día? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que dices? Bueno, esto me cuesta un poquito, digo, porque también hay cosas que dentro de todo, de lo que nos encanta hacer, hay veces en las que, bueno, nos cansamos un poquito, nos estresamos, pero siempre está esta motivación como de volver a eso que te apasiona, a eso que te gusta. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué haces día con día? ¿Cuáles son tus actividades? ¿En qué te cómo mencionarlo? ¿En qué te desarrollas dentro de tu empresa actual? O si quieres contarnos desde que estabas ya terminando tu carrera, cuáles son tus días, cuál es tu día a día para conocer un poquito sobre lo que haces. Gracias, claro, con gusto. Claro que ha ido cambiando. En mi día a día, cuando inicié en la industria, a mi día a día actual, es totalmente diferente. Sin embargo, trato de mantener una empatía muy, muy cercana con la gente del piso de producción, que finalmente son quienes hacen que esto ocurra y gracias a quienes tengo yo trabajo también. Para mí es claro que ellos son la parte importante, ¿no? De ahí vengo. También es una raíz importantísima para mí el saber que ahorita, independientemente del puesto que desempeñe, tengo esa formación, tengo esos inicios, tengo esas bases y orgullosamente lo digo, empecé en la línea, empecé operador y otra vez no como presunción ni ego, mucho menos, sino como una historia que les comparto porque como yo hay muchas personas que han logrado eso. Entonces, el día a día en la operación es pesado, es cansado, es vivir al nivel del piso con el clima que esté, no si hace frío, si hace calor, con poca disponibilidad para moverte al baño, a tomar agua a veces. Faltar no es una opción porque impactas de manera importante los resultados de la línea y al cliente, la calidad. Hay muchas consecuencias del ausentismo. Entonces, en el día a día de la operación, luego en el día a día, ya como encargado de un área, apenas como jefe de grupo, pues es mucho el contacto con los grupos, con las personas, con la gente, la negociación, la comunicación efectiva. Yo suelo decir en los cursos que tengo oportunidad de impartir, a veces, todos los días nos comunicamos, pero no siempre nos preguntamos qué tan efectiva es la comunicación que estoy generando. Entonces, cuando ya llegas al punto de cuestionarte a ti mismo si eres efectivo en tu actuar como responsable de un grupo, pues eso te hace también el ir buscando tus áreas de mejora y de oportunidad. Reconocer lo que haces bien, pero sobre todo detectar lo que no haces bien, lo que aún tienes oportunidad de mejorar, ¿no? Y pues es mucho de estar cerca con la gente, darles en la toma de decisiones, apoyarles en sus problemas, saber quiénes son. A mí me interesa mucho esa parte y fíjate que en ese sentido tengo una filosofía de vida que hasta la fecha mantengo. Yo soy un convencido de que cuando le inviertes a la persona, mejoras al empleado y no viceversa. Invertir a la persona es, yo no te meto a una sala a darte un curso para hablarte de lo que haces 12 horas allá. Yo que meto a una sala a darte un plus, algo para tu vida, para tu persona, para que te lleve un beneficio más allá del trabajo. Eso es desarrollar para mí a las personas y darles ese plus. Entonces, en el día a día como jefe de grupo, cuando lo viví, pues era un poquito diferente, insisto, era administrar un grupo de personas, era estar atento, escucharles, sus necesidades, apoyarlos, era también a veces pelearte con ellos un poquito, discutir. El conflicto no es malo, siempre lo digo. Tenemos un concepto a veces equivocado del conflicto, una connotación negativa y no necesariamente. Yo creo que el conflicto tiene que existir para que de ahí surjan acuerdos luego. Pero el problema es cómo afrontamos el conflicto. Entonces, como responsable de un grupo, es algo que desarrollas también el comunicarte constantemente, la asertividad, la cercanía, la empatía, todo esto. Y ya ahora en la actualidad, como responsable directamente con la coordinación ya en la capacitación, ¿qué es mi día a día? Pues te soy honesto, fíjate que en mi día a día es la oficina, es llegar, revisar correos, atender juntas, programar juntas, generar planes, estrategias,
porque como recursos humanos y capacitación parte de recursos, somos aliados estratégicos de la administración para alcanzar resultados. Entonces, eh, si queremos agregar valor como recursos humanos, tenemos que encontrar la manera siempre de vender nuestras ideas, de hacerles saber a la administración preocupada por la producción y los números, que es muy válido porque de eso se mantiene y se sostiene la empresa, saber cómo desde nuestra área podemos ser esos socios estratégicos que puedan apoyarles a lograr resultados. Entonces, ahora ya es más planeación, más diseño, más administración, más ver, decía mi ex jefe, desde arriba las cosas, ya no en primera línea, en línea de fuego, línea de defensa, ya estás desde arriba eh, viendo ahora, coordinando, planeando, diseñando, administrando, y es mucho de oficina. Y te digo una cosa, aunque ya no es mi trabajo dar cursos y meterme a las inducciones al personal de nuevo ingreso, aún así me doy mis escapadas. Es algo que sigo haciendo, disfruto. Cada que puedo, bajo, entro al grupo, doy un tema, platico con ellos, porque esa es mi gran pasión, justamente la capacitación en cuanto a la interacción con las personas. Es lo que más disfruto, es lo que más me apasiona y lo que más me gusta hacer. Claro que hay cosas en la administración que ciertamente a veces no disfruto, pues todo tiene, como tú bien dijiste, sus pros, sus contras. Y, y no es la industria, es la cultura que tenemos como mexicanos a veces, lo que te conflictúa al llevar a cabo un rol de manera efectiva. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar, crear, redactar, escribir procedimientos, diseñar formatos, sistemas, etcétera, políticas. Me encanta eso. Y hay plantas en las que no he tenido esa libertad, en la que ya todo está definido, escrito en piedra, y a esto no se le mueve. Y hay plantas que me han dado carta abierta, que me dicen, no hay sistema o está este, pero tú diseñalo y me dan esa libertad. Y eso es también algo que disfruto mucho, cuando está la posibilidad. Claro, claro, y es algo muy bonito el ser escuchado. Yo creo que el que digas, bueno, este proyecto surgió porque yo lo propuse, porque me escucharon, porque confiaron en mí, y luego ves todos los resultados que lograste o que logró la propuesta que tú hiciste, pues eso te motiva, yo creo que a dar un poquito más, a idear otras cosas, a idear otras cuestiones que nos siguen pues motivando. Yo escuchaba un audio por ahí, decía de que hay que escribir como que una lista de lo que te motiva, una lista de los pendientes y darle un pendiente por pendiente o propuesta por propuesta y darle y tratar de un día a la vez hacer estas cuestiones para que me ayuden a llegar o alcanzar al objetivo inicial o al objetivo por el cual yo empecé esta idea, esta propuesta. Entonces, de verdad que es algo muy padre, Alex, que te hayas dado el tiempo de venir a platicar con nosotros y con la audiencia todas estas cuestiones que muchas veces no tenemos la oportunidad de platicar desde qué hicimos, de dónde vengo, estas cuestiones que por el trabajo, que por la escuela o que por el tiempo o por los diferentes compromisos que nosotros tenemos, a veces el platicar de uno siento que es algo padre, algo que se disfruta porque nos puede servir, como te decía al principio de este podcast, para que otras personas que tal vez pueden estar por lo mismo que tú, lo tomen como punto de inspiración. Y decir, yo estoy en este punto, quiero llegar a este punto, escuché este podcast con Alex y Alex pudo hacerlo, obviamente cada quien lo va a hacer a su manera, pero que sepan que la oportunidad está y que el esfuerzo está. Y otro punto que quiero aclarar, que no estamos diciendo aquí que tienes que estudiar a fuerza para poder ser exitoso y que la escuela y que siempre tiene que estar así. O sea, cada quien va a tener su camino, cada quien va tal vez a tomar este camino del estudio, el camino de un curso, el camino del diplomado o el camino de la escuela de la vida, ¿verdad? No estábamos aquí como diciendo, exigiendo de que, ¿sabes qué? Tienes que estudiar y tienes que hacer esto porque si no, no vas a ser exitoso. No, porque hay gente que no terminó la escuela y es ahorita exitoso, es millonario. O sea, cada quien va a tener ahí su punto de inspiración y su motivación. Obviamente que yo sí considero que la escuela es una herramienta muy fuerte y que te puede abrir muchas puertas porque aparte del conocimiento, el contacto con las otras personas, que tal vez esa persona después va a ser que el abogado, que el ingeniero de tal, que el arquitecto,
que la persona que tal vez va a ser tu próximo jefe, qué sé Ujú. yo. Entonces ahí en la escuela también, aparte del conocimiento, creo que conoces a mucha gente que después se hacen estas uniones, estos lazos. Claro, claro, no, y yo creo que es lo maravilloso y lo genial, y por eso te felicito sinceramente por el mensaje que quieres transmitir y hacer llegar a través de este podcast que has creado, lo cual me parece muy loable, me parece muy noble y estoy seguro que va a tener pues un buen resultado, buena aceptación y ojalá lo que hemos podido compartir tus invitados de verdad pues vaya a ser de provecho para alguna persona. Finalmente yo te diría, suelo decirlo cuando tengo oportunidad en los grupos también, a veces el pretender llegar a una gran audiencia no va a suceder como uno lo piensa, pero si al menos en una o dos personas siembras esa semillita, sabes que contribuiste en algo con alguien de alguna manera, ¿no? Claro, claro que sí. Y finalmente, bueno, en ese sentido, yo también quisiera invitar, aprovechar, antes de que este espacio ya termine, pero aprovechar para decirles que para quien ya lo sepa y quien no tenga la referencia, hay dentro de la industria calificados 7 tipos de desperdicio y hay un octavo que se agregó. Y el octavo es el que más me preocupa. El octavo es el desperdicio de talento. En la industria se desperdicia mucho el talento, pero también quiero decirles que el primero, la primera persona que debe identificar el talento, eres tú mismo. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué harías tal vez aún sin que te pagaran? No, detectar el talento es algo que es una tarea que mucha gente, que algunas personas tal vez no tienen en la mira y pues simplemente van por la vida dejándose llevar, ¿no? Creo que también para poder canalizar adecuadamente tu pasión, tus planes, tus objetivos, tus metas, es importante identificar también tus talentos. Hay cosas que podrás desarrollar, hay cosas que ya traerás, pero hay que identificar los talentos porque también es cierto, ¿no? Hay diferencia entre pasión y talento. Yo puedo decir, oye, mi pasión es cantar, pero tengo una voz terrible. Entonces, tengo la pasión, pero no el talento. Puedo ir a educar mi voz, tomar clases de solfeo, de canto, de música, pero yo creo que esa es una parte importante, identificar tu talento, saber qué disfrutas, para qué eres bueno, qué haces mejor que los demás, no el ánimo de ofender ni de discriminar, sino de saber a qué quieres dedicarte en esta vida. Dicen que para un barco que no tiene puerto, cualquiera al que llegue es bueno. Y esto es la analogía en la vida. Si no sé a dónde voy, a dónde llegue me sentiré tal vez bien o estaré conforme. Esto se trata de superar, de planear claramente tu destino final, a dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para ello. Y definitivamente el estudio, es cierto, no es la intención de decir que sin eso no triunfarás, especialmente porque cada persona tiene su propia definición de éxito, ¿verdad? Pero es una herramienta que, como bien dijiste, te abre muchas puertas, te va a facilitar allanar un poquito el camino. Y sí creo yo también, sería ilógico como responsable de capacitación, no creer en la formación personal. Entonces, qué bueno que también por este canal, por este podcast, pues hayas hecho referencia y apoyado fuertemente esta idea porque es muy importante en un país como el nuestro, ¿no? En donde pues tal vez muchas personas abandonan el estudio por situaciones de economía, situaciones muy propias de cada familia, pero siempre que sea posible hay que hacer ese esfuerzo porque reditúa con el futuro, con el tiempo y reditúa muy bien. Y ese mensaje que nos das, Alex, la verdad te lo agradezco muchísimo. Justo te iba a decir yo, a ver, Alex, antes de poder terminar, danos un consejo, pero ya lo diste y qué Ok, consejo. perdón. La verdad que, no, la verdad, qué bueno que lo diste, o sea, qué consejo nos diste. Aquí hasta ya lo guardé aquí en un clip, porque es cierto, cada uno tiene que conocerse, tiene que saber qué le gusta, que el talento que tiene para saber con eso que tiene, aprovecharlo. Alex, yo te Correcto. agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de poder estar aquí, de podernos contactar, de podernos platicar, el ser voluntario de decir, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero platicar sobre mí, sobre mi historia. Y así como tú, Alex, hago la invitación para que cuando estés escuchando este episodio, si quieres tú también platicar sobre ti, sobre tu historia, escribe sin problemas y con mucho gusto podemos organizarnos para que puedas estar aquí, así como Alex. Nuevamente, Alex, yo te agradezco bastante que hayas estado en este momento, en estos 50 minutitos que estuvimos aquí platicando, todos los consejos que nos diste, todas las historias que son tuyas, que nos hayas venido aquí a compartir, de verdad que te lo agradezco bastante.
a toda la gente que nos está escuchando, si creen que a alguien le puede servir estos mensajes, estos consejos, o que necesita escuchar esto, mándale el mensaje, mándale el link, mándale el clip, mándale el audio, lo que estés viendo. Mándaselo, o tú mismo, si es útil para ti, guárdalo, suscríbete para que nos ayudes a llegar a más gente. Entonces, Alex, nuevamente agradezco tu presencia aquí. De verdad que me la pasé muy padre. Y Igual. escuchar tu historia, la verdad me inspiró muchísimo. Y espero que así como me inspiró a mí, pueda inspirar a otras personas. De acuerdo, pues igual, nuevamente, gracias al contrario a ti por abrir este espacio y por haberme aceptado como voluntario para platicar un ratito contigo y con tu audiencia. De verdad, yo te felicito a ti por este espacio que espero, deseo y sé, estoy seguro que debe llegar a muy buenos términos, a triunfar, a crecer mucho a través de tu audiencia, a través de recomendaciones, a través de gente que te escuche. Y bueno, pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Fue una oportunidad magnífica para compartir y te agradezco el espacio y los oídos de tu audiencia también. Muchísimas gracias por crearlo, felicidades por ello y sé que va a tener mucho, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, Alex. Te mando un abrazo y nos Igualmente. vemos a la siguiente. Gracias.